Ya estamos live, ¿eh? Espera un poquito. Va, pues vamos. Gabon guztioi, ongi etorriak jabetu arte jardunalietako bigarren saioara. Gaur gurekin izango ditugu ikus-entzunezkoan aritzen diren bi emakume ikaragarri. Buenas noches a las personas que se están conectando desde Euskal Herria y buenas tardes a quienes se conectan desde Guatemala y otros países del continente americano. Damos inicio a la segunda sesión de las jornadas Empoderarte de la organización Lagun Artean. Para aquellas personas que no nos acompañaron ayer, no nos pudieron acompañar ayer, les comentamos un poco que durante toda esta semana, en este mismo horario, van a poder estar conectándose con nosotras para conocer de primera mano de mujeres artistas de Euskal Herria y de Guatemala cómo es que trabajan desde sus distintas disciplinas artísticas para trabajar por los derechos de las mujeres y para impulsar el movimiento feminista. Ayer tuvimos el placer de tener con nosotras a dos mujeres raperas, a Rebeca Lane desde Guatemala y a Elena Caballero Labasu desde Euskal Herria. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes, nos dejaron reflexiones muy interesantes y bueno, en general pues nos quedamos con el mensaje de que a pesar de que ellas iniciaron un camino en el rap, todavía queda mucho por hacer, pero animan a las nuevas generaciones de mujeres a sumarse y a trabajar desde la sororidad y siempre también siguiendo sus instintos para poder desde el rap continuar con la creación feminista y con el activismo feminista. El día de hoy estamos con la segunda sesión que se llama 3, 2, 1, acción y tenemos con nosotras a dos mujeres increíbles, dos mujeres que se dedican a la producción audiovisual. Tenemos con nosotras a Verónica Sacalshot, Chojoclan, que nos comparte hoy la perspectiva de la colectiva Lemou. Y también tenemos con nosotras a Maggi Castro Elosegui, que es la directora de la webserie Pikuak. El objetivo de la sesión de hoy es justamente a través del cine, conocer el cine como estrategia para contribuir a la transformación de las asimetrías globales en favor de sociedades más justas, democráticas y libres de violencias contra las mujeres. Bienvenidas a las dos. Si me permiten, hago una breve presentación de cada una de ustedes. Verónica es originaria de Quetzaltenango, es la fundadora de la colectiva Lemou, que es un grupo de mujeres cineastas. Es productora y directora creativa también de la productora Isma Yap. Es también asesora de medios digitales y activismo en varios idiomas indígenas. Tiene el corazón puesto en el guión y en la escritura. Y ahora voy a comentarles un poquito más sobre qué es la colectiva Lemou, ¿no? Justamente Verónica nos viene a hablar de su proyecto hoy. La colectiva Lemou, establecida en el 2013, es una colectiva creada en Guatemala por mujeres que buscan visibilizar a través de las expresiones artísticas los derechos humanos, la reflexión crítica, la denuncia y la equidad del género femenino. Lemou proviene del idioma cachiquel y se traduce como reflejo o espejo. Y es bajo ese concepto que las integrantes de la colectiva se identifican, buscando reflejar distintas realidades a través del arte, así como empoderar, entretener y crear comunidad entre las audiencias desatendidas de Guatemala y el mundo. Es una colectiva que se especializa también en talleres de fotografía, murales, graffiti, música, comunicación y talleres para las necesidades que las comunidades puedan tener. Es una colectiva que, a pesar de que el audiovisual es una de sus principales áreas de trabajo, se desempeñan en distintas áreas artísticas. Bienvenida, Verónica. Un placer tenerte hoy aquí con nosotras. Muchas gracias a usted. Y también nos acompaña Maggi Castro Elosegui. Maggi es tolosarra, licenciada en periodismo y en antropología, cursó estudios en la Universidad del País Vasco y completó su trayectoria académica tanto en Barcelona como en París.
Ha trabajado como redactora, guionista y directora en varios proyectos de la ITV y como gestora de comunicación en festivales, en el Festival de Cine de San Sebastián y también en el Festival Mendy Film Festival de Cine de Montaña y Aventura. También ha trabajado como consultora en Prosumerlab, perdona, disculpa, donde ha participado en proyectos de innovación y también ha traducido una colección literaria infantil para la editorial catalana La Galera. Actualmente trabaja en Tabacalera, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donosti. Bienvenidas a las dos. Como les digo, es un placer teneros hoy aquí. Y bueno, pues quisiera iniciar la sesión con los proyectos que desde la creación de Tuya Propia Maggi y también desde la creación de la colectiva Lemou nos podéis compartir hoy, y justamente porque tienen varias similitudes, ¿no? Ambos son proyectos que están creados en distintos formatos audiovisuales y tienen distintas narrativas, pero tienen en común que tienen a mujeres protagonistas, una narrativa fuera de la norma habitual y con enfoques y miradas feministas. Entonces, si os parece, me gustaría empezar presentando el proyecto de serie de la colectiva Lemou, que se llama Seres de Niebla. El proyecto Seres de Niebla es uno de los proyectos más recientes y un proyecto de comunicación que busca, mediante la fotografía y el audiovisual en cápsulas documentales en serie, proyectar y visibilizar la lucha de muchas mujeres guatemaltecas que a través de sus espacios de trabajo van arando mejores condiciones de vida para muchas mujeres. La intención de estas series es visibilizar las luchas de mujeres lideresas, reconocer su trabajo y el aporte que están haciendo para el desarrollo de una sociedad más tolerante, más justa y más equitativa. Entonces, sin más preámbulo, pues me gustaría que pudiéramos ver brevemente una de esas pequeñas cápsulas de Seres de Niebla y que Verónica luego nos puedas platicar un poquito más sobre este proyecto en serie. Esta mujer es una de las sobrevivientes, ¿verdad?, de la masacre. Ella murió el año pasado y pues lo que muestra la fotografía es eso, ¿verdad?, la resistencia de las mujeres, y para mí es muy importante eso porque por una parte pues ella fue sobreviviente, pero las secuelas de la guerra todavía se siguen teniendo, ¿verdad? Las condiciones de vida de las personas siguen siendo terribles, y por lo mismo unas condiciones que siempre se mantienen en riesgo. Las que tejen con su energía de selva, las que convocan libertad con su palabra, las que convocan la defensa de los cuerpos, las que unifican la energía de Abya-Yala, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, las que caminan entre valles y montañas. Me acerqué a la fotografía, que yo creo que desde pequeña me gustó mucho la fotografía. A mi papá le gustaba hacer fotografía de paisajes, le gustaba siempre tener una cámara ahí. En mi casa hay un baúl lleno de fotos porque a mi papá le encanta tomar fotos. Creo que ahí me empezó también como las ganas de querer hacer fotografía. Sin embargo, después, a lo largo del tiempo, me fui más enfocando en la lucha por los derechos humanos, en la lucha por los derechos de las mujeres, y trabajando más desde el activismo por los derechos humanos. Bueno, pues ahí tenemos uno de los capítulos de la serie Seres de Niebla, justamente con una intro en la que escuchamos a Rebecca Lane, que estuvo ayer con nosotras, y con una entrevista documental a Cristina Chiquín, que estará con nosotras el jueves de esta semana. Verónica, ¿puedes contarnos un poquito más de este proyecto en serie? ¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo estáis en el proyecto a día de hoy? Cuéntanos un poquito más de este proyecto en serie. Ya, nosotros como colectiva, digamos que trabajamos materiales audiovisuales, digamos cortometrajes y documental, pero digamos que siempre nuestro trabajo no solo queda ahí, digamos, en la producción, ¿no? Sino que buscamos que las plataformas para que sean visionadas no solo sean redes sociales o festivales, sino que también ese material que se hace pueda llegar a las comunidades, digamos,
justamente lugares donde incluso nos piden los que lleguen los materiales, ¿no? Entonces, que cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2013, cuando teníamos nuestro primer producto, que era un corto que se llama Camino, casualmente nos empezaron a llamar, ¿verdad? Podrían presentar el corto acá. Y así fue como nos fuimos abriendo espacio en muchos lugares, ya presentando nosotros materiales. Hemos llegado a comunidades, digamos, de diferentes lados, tanto no solo cultura maya, sino cultura xinca, garífuna. Y entonces nos permitió como conocer a la gente que, digamos, de cierta manera es líder en su comunidad, que quiere que este tipo de proyectos llegue a su lugar de origen, ¿no? Entonces, así fue como conocimos a varias de las que están allí bueno, a 3 de las que están en este proyecto Seres de Niebla, que siempre como que ellas buscaban que los grupos que ellas atendían, en este caso, por ejemplo, Gilberta, que es uno de los personajes que aparecen ahí, que es originaria de Jalapa y es de la comunidad Xinca, ella mencionaba que a ella le gustaría ver nuestro trabajo allá, que las mujeres vieran nuestro trabajo. Entonces ella gestionó, digamos, la muestra. Nosotros llegamos, pero también ella gestionó gran parte digamos, del lugar donde nos quedamos, donde fuimos a proyectar, que diga. Fue muy bonito ver a las mujeres cargando las bocinas, todas así en comunidad, pegando papeles en la pared para poder ver los productos que llevábamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a reconocer a muchas mujeres que posiblemente tal vez no tengan como esa visibilidad que tienen las mujeres capitalinas, ¿no? Porque creo que también el activismo a veces resulta ser un poco, de cierta manera, hay muchas luchas en las comunidades que ayudan a poner o a posicionar luchas de otras mujeres que tal vez sí es un buen trabajo el que hacen, pero a veces el trabajo más fuerte viene desde las comunidades. Entonces, creímos considerable también, por eso pensamos en visibilizar esas luchas de esas mujeres que están en las comunidades, que no son famosas, que quizás no están en portadas o no están en diferentes como famosas en general, ¿no? Entonces creemos que es muy importante visibilizar a esas mujeres, también para que las mismas mujeres que están con ellas pues puedan ver y que son capaces, ¿no? De poder, digamos, tener de un modelo de quisiera ser como ella, ¿no? Creo que es muy, muy importante ver a una mujer de nuestra comunidad o del lugar donde nosotros estemos y pensar que podemos. Entonces, creo que a partir de allí inicia como esa inquietud de poder tener a Seres de Niebla. ¿Cómo fue el proceso de creación? Pues empezamos a ver cómo iba a ser desde las fotos hasta como una investigación de las fotos, hasta también trabajar en cuestiones de investigación. Se leyó este libro que se llama Mujeres que corren como lobos y de ahí se sacó el nombre. De hecho hay muchas, digamos la serie de fotos que se saca siempre va conectado con algún capítulo, algún párrafo que es importante dentro digamos, dentro del libro y que también se asocia con la lucha de las mujeres, ¿no? Obviamente teníamos un gran listado de mujeres a las que queríamos grabar porque conocemos a mucha gente, porque los lugares justamente donde hemos llegado, la mayoría, no todas, pero la mayoría son mujeres las que han gestionado esos espacios para poder proyectar las producciones. Entonces, sin embargo, pues por cuestiones de presupuesto, nosotros realizamos solo 4 personajes. Este año realizamos otro personaje, justamente acabamos de realizar el rodaje, y 2 personajes más, perdón, pero después de esto, estar como en planes, seguir como trabajando en más personajes. Conocemos a muchas mujeres que creemos que es necesario que se visibilicen, que sirvan de inspiración. Yo creo que sus historias, ¿no? Las historias de estas mujeres son una inspiración para uno. Y para mí eso como colectiva, pues ya nos reunimos, trabajamos la idea con Yanira Salok, que es integrante del EMO, y bueno, básicamente ahí se construyó digamos, la idea de Seres de Niebla, como son esos seres que a pesar de que hay niebla justamente, pues los podemos ver y nos podemos guiar con ella, ¿no? Entonces, eso es Seres de Niebla. Lo queremos seguir trabajando. Trabajamos 2 este año, pero pensamos digamos, en buscar financiamiento y poder
poder seguir haciendo. Verónica, ¿y cuál fue la acogida de las comunidades al ver estos pequeños clips? Fíjate que no tuvimos tanta la oportunidad de poderlo socializar tanto por el tema de la pandemia y porque nosotros terminamos justamente digámoslo, de lanzar en redes sociales apenas el año pasado. Entonces estuvo como, se fue a unos festivales y logramos colocarlo en 2 muestras. Una en un lugar que se llama Cantel, donde justamente un grupo de jóvenes nos llamó para que pudiéramos ir a aportar y Yanira pues fue a hacer un mural, les dio un tallercito de mural y antes de eso había un previo de una muestra donde se proyectó el de Cristina porque creo que por el tema de que ellos buscaban como aprender temas de arte y también el de Gilberta. Entonces, también lo hemos presentado en otros lugares y yo creo que en otros, te digo, como 3 lugares más, pero no hemos llegado más como con otras muestras que hemos hecho que son súper largas, pero ya este año que queríamos empezar a retomar, digamos, porque ya teníamos una actividad justamente con un grupo, pero ya como vino esto el COVID ya no, pero planteamos, yo creo que nuestra idea siempre ha sido, si está en redes sociales está bien, si no se mueve está bien, porque al final siento que pues en redes sociales al final sí puedes ver el video y lo puedes, pero no de repente estar en un ambiente donde puedes como justamente hacer la reflexión o hablar sobre lo que estás viendo, es mucho más valioso que tener una plataforma únicamente de Facebook o de YouTube, ¿no? Entonces, por el momento creo que el material pues puede seguir dando cuando ya esté todo pues, un poco bien, entonces nosotros vamos a retomar muestras y pues ya te contaremos qué reacción hay, pero de entrada a las mujeres lideresas les gustó y les llamó mucho la atención principalmente el tema Xinca porque es algo que incluso la comunidad, a veces nosotros como mayas, digamos, hablamos mucho de nuestra cosmovisión o hablamos mucho de ser maya y esto, pero yo creo que lo más importante es que aceptar que en Guatemala hay más pueblos indígenas y entre ellos está el garífuna y el xinca. Entonces, el que nosotros también ayudemos, ¿no? Que aportemos y que no hagamos parte también de discriminación, porque yo creo que hasta el final cuando crees que solo tú estás, pues también es como un poco egoísta, ¿no? Hay más gente en el territorio y en este caso, pues la comunidad xinca, la comunidad garífuna también tenemos que apoyarnos entre pueblos, ¿no? Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, pues les animamos a todas las personas a que puedan visitar la página de Colectiva Lemou para poder ver los distintos capítulos de la serie. Como bien nos ha dicho Verónica, por el momento solo hay 4 disponibles, pero más están en producción. Maggi, vamos contigo y tu proyecto Pikuak. Maggi es la directora de Pikuak, una webserie de humor con grandes dosis de sonoridad que narra en 3 episodios las peripecias de 3 compañeras de piso jóvenes que deciden emprender la aventura de rodar porno feminista. La serie se ha estrenado en EITV y bueno, consiguió una audiencia de más de 13.000 espectadores en eitv.eus a la semana de su estreno. Entonces, un exitazo. El proyecto fue uno de los finalistas de la convocatoria Video de Tabacalera, una iniciativa del Laboratorio de Contenidos Audiovisuales en Euskera en su edición de 2018. ¿Te parece, Maggi, que veamos el teaser de Pikuak y nos cuentas un poquito de todo este proyecto? Vale, genial. Porno heteronormativo, binario, falocéntricoa. Esto zuen ikasezerrik hasi. ¿Serio? O sea, qué iluminado, ¿eh? Zer pasatzen zaio ni bai? Zona azkuria dakat! Pikua sutan dakat, neskak! Pikua? Pikua, asuntoa. Pentsatu dugu, bideo porno feministak itea. Tra, tra! Pin, pin! Pin, pin. Zer intzate, erotu? Kontratatu daikeguz pornostarrak eta guk zuzendu. Eta garrantzitsuena neskak. Pentsatu behar dugu ia zerk jartzen gaituen gu katxonda.
won't you cry? Just let me out now, let me out now, let me out now, let me out now. Pues la verdad es que cuando escuchaba a Verónica me daba la sensación de que tenían bastantes cosas en común, aunque al principio igual no pueda parecer, pero una de mis obsesiones sí que era la falta de modelos y referentes, que cuando te estaba escuchando, Verónica, decía, pues sí que se asemeja, ¿no? Esa preocupación que yo tenía, bueno, de que tampoco tenemos como tantas referencias que se salgan un poco de la norma y sobre todo tantas referencias de lo que sentimos las mujeres muchas veces. En este caso sí que partía tal vez como de una preocupación mía pues sobre la educación sexual, por así decirlo, sobre cómo nos aproximamos a las relaciones sexuales, a las relaciones afectivas, porque tenía un poco la sensación de que muchas veces pues se consume tanto porno y es un porno tan violento contra los cuerpos de las mujeres, que escucha tan poco, ¿no? Como esa voz, y que pregunta tan poco a las mujeres qué es lo que quieren, qué es lo que desean, cómo se quieren construir, que yo creo que no sabemos hasta qué punto nos hemos construido con esas imágenes, ¿no? Con esos relatos. Y al final predomina siempre la voz, o muchas veces la voz del mercado, la voz del hombre. Entonces, bueno, esa era un poco, digamos, mi preocupación. Es cierto que luego quería hacer una serie con un tono, bueno, de humor, quería hacerlo desde el humor y bueno, y no quería que fuera tampoco como, pues, no sé, lacrimógena total. Pero bueno, sí que partía de esa impresión mía de que no había suficientes modelos o referentes. Entonces, lo que hacen estas chicas, por así decirlo, es decidir que van a hacer un porno feminista. Tampoco tienen mucha idea de lo que supone eso, pero bueno, digamos que comienzan una aventura intentando grabar ellas, convertirse ellas en directoras, o sea, plantear un poco un cambio de una voz narrativa, de decir, vamos a indagar e investigar primero qué es lo que nosotras queremos, qué es lo que nosotras deseamos y vamos a intentar realizarlo. Y bueno, la serie lo que cuenta un poco también es pues, a qué tipo de dificultades se tienen que hacer frente pues, aquí en la realidad que vivimos aquí, que es un poco pues, la familia, qué es lo que piensa la gente, ¿no? del trabajo que tú haces. Y luego, por supuesto, también la parte de financiación. Y eso también está metido ahí, por así decirlo. Las chicas al final lo que resuelven es que hacen un crowdfunding, que intentan reunir dinero pues para llevar a cabo eso. Y bueno, respecto a cómo nos ha ido, yo creo que sí que ha tenido una buena acogida. Es verdad que al principio esto surge como un proyecto audiovisual dentro de Tabacalera, que es un centro de cultura contemporánea, a partir de una beca. Surgieron bastantes proyectos parecidos y bueno, al principio nuestra intención era moverlo por festivales, que es lo que estamos haciendo. Lo hemos movido pues, a nivel sobre todo europeo y bueno, sí que al ser en euskera, está grabada íntegramente en euskera, también queríamos intentar llegar al público euskaldun, a los que hablan vasco, euskera. Y entonces para nosotros la principal plataforma era EITV, con lo cual en un momento dado se dieron las circunstancias, hablamos con ellos, tuvimos un diálogo bastante fluido y finalmente decidimos pues, apostar y poner la webserie en su plataforma online y sí que nos llegó muchísimo feedback, ¿no? Muchísimas opiniones de gente joven que había visto, que le había gustado, que se había sentido identificada. Sobre todo diría que ha gustado mucho entre las mujeres, también en ciertos colectivos, por ejemplo, pues el colectivo gay. Y bueno, yo creo que es un poco, sí que por otro lado hemos recibido, no es que hayamos recibido, pero yo tengo siempre la sensación de que interesa más, pues eso, a las mujeres y a los gays que, bueno, que pues a otros colectivos más normativos, por así decirlo.
Y nada, en este momento, pues bueno, hemos hecho la intentona de hacer una segunda temporada. De momento no han salido, pero bueno, no desistimos tampoco. Al final, pues eso, nuestra intención también es eso, seguir creando nuevos modelos, nuevos referentes, hablar al fin y al cabo desde nuestro punto de vista, ¿no? Como mujeres jóvenes, y bueno, y esos serían nuestros objetivos con Pikuak, con la webserie. Es que ricasco, Maggi. Pues bueno, aunque no ya se haya podido este año, seguro que el próximo se puede, esa segunda temporada que estamos todas deseando verla. Pues quería yo que pudiéramos adentrar un poquito más en vosotras como creadoras y como productoras, ¿no? Como mujeres creadoras y productoras audiovisuales. Hemos visto en los últimos años, especialmente en el cine como más normativo, el más mainstream, ¿no? Cómo las mujeres han ido alzando la voz en contra de la industria, que es muy misógina, denunciando una violencia sistémica contra las mujeres. Ahí también inicia todo el movimiento del Me Too, ¿no? Y justamente exigiendo igualdad de derechos, mayor reconocimiento y oportunidades y la necesidad de visibilizar proyectos liderados por mujeres que justamente como están haciendo ambos proyectos que hoy nos presentáis, es visibilizar otras realidades y otras historias. Entonces yo quisiera saber brevemente si nos pudierais contar qué retos habéis encontrado cada una de vosotras en la incursión en el mundo de la producción y la dirección audiovisual. Maggi, ¿tú misma? Sí, pues digamos, la temática suscitaba bastante, era un poco como, suscitaba cierta susceptibilidad, no sé cómo decirlo, era como que la gente se reía un poco, ¿no? Decían, esto es un proyecto de una loca, no sé, por así decirlo, son unas locas, han constituido un grupo de locas y van a hacer una locura. Y todo el mundo me decía así como, no sé, se quedaba mucho como en la superficie y el morbo, ¿no? Cuando en realidad se trata de cambiar la voz, no sé, el poder, quién habla, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que nos interesa realmente, ¿no? Porque muchas veces en la vida cotidiana yo creo que tenemos, o sea, yo tengo muchas veces la sensación de que no se habla de los temas que igual nos interesa y tampoco se refleja muchísimas cosas, ¿no? O sea, muchas veces tenemos, pues eso, incluso en las redes sociales, todo es pura belleza, unos cánones estéticos, unos cuerpos de mujeres que son imposibles y luego el día a día no tiene nada que ver con eso. Y para mí era una manera muy natural pues mostrarlo a través de, como digamos, de estas compañeras de piso, así, por así decirlo. Y respecto a como retos concretos de la producción y dirección, es verdad que al ser un equipo formado mayoritariamente por mujeres, yo tenía como medianamente claro con quién quería trabajar y luego sí que se sumó otra gente, pero digamos que la que ha hecho la fotografía, todo lo que es imagen y la cámara principal es una persona de mi confianza, se llama Ione Novo y bueno, hemos trabajado conjuntamente y teníamos muy claro pues, cuál era el enfoque, cómo queríamos trabajar y ha sido una suerte poder trabajar en un grupo de mujeres y que tuviéramos todas esa percepción similar. Y bueno, y el reto siempre es el dinero, ¿no? Sí que es una producción como con muy poco dinero, en algunas cosas nos faltó dinero para tener una buena calidad de audio, por ejemplo, y bueno, y eso es un poco yo creo que el mayor problema, ¿no? Que siempre falta dinero y que no hay manera como de encontrar cómo hacer y tienes que estar pidiendo muchos favores. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Cuando llegas a hacer un producto que es medio profesional, y luego tienes que pagar profesionalmente a todos los actores implicados, ayudantes y demás, pues yo creo que ahí está el kit de la cuestión, no sé, por resumirlo, ¿eh? ¿Cómo a pesar de que se da oportunidades ¿no? teóricas o a nuevas narrativas, luego siempre está la barrera económica, ¿no? Entonces eso sí es al final una
una barrera muy, muy importante, porque pues, si no haces crowdfunding como hacen las compañeras de la serie, es como cómo saco fondos para cambiar las narrativas establecidas, ¿no? Verónica, ¿tú también coincides? ¿Qué retos encontráis en la colectiva Lemou? Sí, justamente, yo creo que es el tema del dinero siempre, también de que el Estado también, o el gobierno como tal, pues no tiene fondos para cine, no hay apoyo, digamos, de entidades, digamos, para audiovisual. Nosotros hemos realizado las pocas producciones que hemos hecho por el Fondo Centroamericano de Mujeres. Sin embargo, como sabemos, son pequeños aportes, ¿verdad? Tampoco es un fondo muy grande. Entonces, por lo tanto, se va casi todo en producción. Creo que uno de los retos consideramos nosotras, digamos, cualitativamente, que nos ha pasado cosas lindas, por ejemplo, que no tal vez tienen que ver con el dinero, pero sí con llegar a ciertos lugares y decir, es que todas son mujeres y todas en grupo. O sea, siempre es como tal vez raro para algunas personas, pero nos tocó estar en un documental donde estuvimos en un lugar, un pueblo donde hay, digamos, estábamos grabando una tradición, digamos, muy masculina. Entonces, llegó un momento en que nos dimos cuenta que eran muchos hombres y solo nosotras 3 de mujeres. Entonces, eso es bonito, digamos, porque podemos ver, o sea, podemos saber que somos capaces, ya como que también nos quitamos esa mentalidad de que ay, no podemos, sino siempre creo que como equipo pues estamos ahí al pie, siempre digamos, juntas en las producciones que hemos hecho en colectivo. Creo que eso es una experiencia bonita, digamos, no cuantitativa. Ahora en cuanto a los retos, yo creo que siempre van a seguir haciendo, también permanecer, creo que es un reto porque todas tenemos diferentes personalidades, diferentes ideas, lo enriquece, pero también es un reto poder estar juntos. Ya hemos sobrevivido en la prueba del tiempo por el momento. Esperamos, como ahorita estamos con nuevos aires, también tratando de hacer trabajo. Un reto también puede ser el reunirnos, siempre ha sido un reto porque yo estoy en Quetzaltenango, Teresa está en Guatemala, Yanira está en Sololao, a veces en Quetzaltenango, y la otra compañera está hasta San Juan La Laguna. Entonces es reunirnos y está carito. Entonces es como de repente a veces decimos tenemos que comprar un carro, pero también es como complicado, ¿sabes? Porque, por ejemplo, ahorita en esta producción se nos fue bastante digamos, en hospedajes y cosas así. Entonces, creo que es uno de los retos el poder reunirnos económicamente, digamos. El gobierno que no tiene un fondo específico para cine, aparte también que si los hay, creo que y si llegaran a existir, pues pienso que igual como todo en la vida siempre hay como ciertos grupos que son como prioridad también y eso también está un poco complicado, ¿no? Y también a veces los mismos obstáculos que ponen ciertas personas que tienen cierto poder dentro del audiovisual y que también eso genera también una violencia, digamos, del tipo profesional, una violencia económica incluso. Entonces, creo que eso es más el reto de luchar, siento yo también, como que tener en la mente que hay que luchar contra eso porque y ver también desde nuestro movimiento, desde nuestro trabajo, pues cómo ver y cómo buscar más fondos, porque siempre ha sido como una limitante los fondos. Y nos lo han dicho, de hecho, estuvimos, gracias al Fondo Centroamericano, en un tema de crowdfunding y nos decían, bueno, entre una causa social, digamos, que puede ser humanitaria, que puede ser comida, que puede ser salud, o sea, tú no vas a ser prioridad. Entonces, y es cierto, no somos prioridad. Entonces, tal vez en el lado, digamos, pues humano, pues sí, o sea, la vida y la salud, la alimentación es una prioridad. Sin embargo, nosotras pues, sí creemos que somos prioridad por el tema del arte, ¿no? Lo necesario que es, pero sabemos también que hay cosas mucho más importantes. Entonces, ese es un reto también,
cómo lograr que haya, de repente hay fondos para otras cosas que no son prioridad y que se las dan a esos fondos, se los dan a ese rubro, porque no se lo dan a cultura, ¿no? Entonces hay ciertos tipos de cosas que creo que son más de política de los países también. Y bueno, agradecer a la gente que siempre apoya de otros países, ¿verdad? Porque hemos recibido pues apoyos, pues en este caso del Fondo Centroamericano, de Estados Unidos también, y de algunos también, de algunas personas que nos ayudan, que son los mismos, que pueden ser empresarios, que pueden ser microempresarios, es lo bueno, no son empresarios, sino son microempresarios, que nos ayudan con ciertas cosas, pero en realidad más es un trabajo de lucha y de perseverancia y de querer hacer las cosas. Yo creo que el reto es tener como tal vez el corazón, no tan, ¿cómo se puede decir? Como que tener ese corazón tal vez de seguir luchando, porque es que si yo me voy a decepcionar con todo lo que tengo negativo, yo hace que a mi alrededor hay muchas cosas negativas y que el Estado todo está en contra de uno, pero creo que si tenemos como esa garra, digamos, de poder decir, bueno, sí, a pesar de, pues voy a intentar, voy a ver y voy a tratar cómo hacer. Entonces yo creo que eso es lo que son los retos y creo que la salud emocional es importante de nosotras, porque a veces por decir, ay, sí, yo me voy, y nos ha pasado, o sea, a mí me ha pasado que digo, ay, me voy, no importa, y cuando me topo ahí ya me desgracié, pero es como sí cuidar la salud emocional y personal para que nos tengamos ese corazón de lucha, ¿no? Eso pienso. Muy bien, muchísimas gracias, Verónica. Pues ambas habéis comentado, ¿no? Que justo que en los equipos sois prácticamente todas mujeres. Entonces yo quisiera como que muy brevemente nos pudierais dar como, no sé, 4 aprendizajes del trabajo con mujeres versus el trabajo mixto, por así decirlo, ¿no? ¿Qué aprendizajes dejan de tener proyectos desarrollados prácticamente íntegramente por mujeres? Bueno, para mí es importante como de mujeres, pero desde una perspectiva colectiva. Y me gustaba mucho cuando he visto el vídeo del colectivo Lemou, me gusta mucho cómo firman al final. Dirección es el colectivo mismo, ¿no? El que firma. Me he dado cuenta de eso y digo, creo que es muy importante. Bueno, o para mí, yo entiendo el feminismo como algo colectivo y no sé cómo decirlo, hoy soy yo la que está más visible, pero al día siguiente será otra persona. Y creo que PICUAC también se ha hecho de esa manera. No sé si es tanto, bueno, no sé, una diferencia de género como que siendo todas mujeres, todas éramos conscientes de que era, bueno, una oportunidad para visibilizar ciertos temas y para poner encima de la mesa ciertos temas. Pero también podría haber sido que no sé cómo decirlo, no todas las mujeres pensamos lo mismo, ni tenemos por qué hacerlo, ni por ser mujer simplemente, ¿no? Tienes que estar siempre como a una con tus compañeras. No obstante, yo creo que para llevar a cabo esta webserie, esta ficción sí que era importante. Y bueno, y sí que por la temática igual el hecho de que todas el equipo también fuera de mujeres, pues sí que ayudaba. Pero bueno, no sé, yo opino de esa manera. O sea, no siempre, no contrapondría siempre como mujeres contra hombres, no sé cómo decirlo, sino que a veces también tiene que ver con que vayas a una con ese equipo, ¿no? Con esa fuerza colectiva. Sí, justamente, ¿no? El trabajo en equipo con una misma visión, Sí. sin depender del género. Verónica, en vuestro caso, ¿qué aprendizajes tenéis? Bueno, pues yo me ha tocado trabajar con hombres también. No he tenido, pues, bueno, sí he tenido unos inconvenientes, pero en su mayoría he trabajado con mujeres. Como dice Madi, pues yo creo que no importa ciertamente el género, sino tal vez la idea que tenga, la ideología, porque a veces también hay compañeras que también tienen ideologías complicadas, ¿no? Yo creo que no hay que generalizar. Y yo creo que, como te digo, las ideologías y lo que tengan en su corazón también creo que es importante.
yo creo mucho en las luchas de mujeres, tal vez porque también yo vivo con mi mamá y mi hermana, y mi papá que falleció cuando yo estaba muy jovencita, entonces yo siempre vi digamos, una manera de convivir con mujeres. No tanto tiene que ver que haya un problema ahí, sino que es más, yo viví así, entonces, por lo tanto, casi las cosas que hago siempre veo en opciones, en cuestiones creativas y todo, siempre veo a mis compañeras. Siento que es importante hacerlo porque, digamos, para ciertos proyectos, que creo que es importante la visión de una, ¿no? Y de otras compañeras. Yo creo que a veces se lucha también con el ego, siento yo, con el ego como artista, como realizador, de los nombres, de los créditos y todo eso. Pero creo que cuando ya se aprende, y es un proceso, porque no es de la noche a la mañana, es un proceso en el que vas aprendiendo, pues creo que es eso. Yo puedo decir que he aprendido mucho de mis errores, digamos, individuales, también me imagino que mis compañeras han aprendido. Hemos pasado por procesos pues ya un poquito fuertes, pero ahí estamos, seguimos. Hemos tratado también algo bien importante que nos dijeron, y es muy interesante y lo quiero compartir, que es como nosotros vivimos bajo un modelo de producción de repente en donde tal vez nos vulneramos. Y creo que es importante como plantear esos modelos de producción o replantearlos, ¿no? Porque de repente a nosotros nos enseñaron que tenés que trabajar tanto y todo corriendo, incluso las horas de comida, a veces no comes a tiempo. Y todas esas maneras son como maneras de vulnerarte y no tienes necesidad de estar en eso. Entonces creo que hay ciertos como modelos que tenemos que quitarnos, que tal vez tener nuestras propuestas también, porque no significa que lo que tal vez es bueno para ellos también va a ser bueno para nosotros. Entonces creo que es un proceso. Yo me atrevo a decir que el empoderamiento también y el tema del feminismo no es algo que tampoco yo tenga en la punta de la boca. No es algo que creo más en las vivencias, en lo que pasa, en cómo reaccionamos, en cómo trabajamos también. Creo que la manera de nosotros de ser, creo que habla más de lo que podamos decir. Considero también que como mujeres tenemos mucho que aprender todavía, pero nosotros como colectiva tenemos que seguir aprendiendo, sanándonos también, porque uno se vulnera mucho, y pues seguir aprendiendo. Yo he aprendido mucho de mis compañeras, de verdad que he aprendido mucho. No es un colectivo, no es una colectiva como tal, y eso me alegra mucho, porque como dice Madi, pues si no está una, pues está otra, y eso tal vez antes no era tan así, y ahora como que aprendimos que es así. Entonces, pues en esas estamos. Yo pienso que es aprendizaje. Creo que tocas un punto súper importante, ¿no? Cómo los modelos de producción generalmente heteronormativos, también de producción pues, capitalista, ¿no? De tenemos que producir, y sea en el espacio de trabajo en el que sea, ¿no? Sin tener en cuenta los tiempos, las necesidades, el cuerpo para poder sanar, ¿no? También de que los flujos del tiempo también sean los que se necesitan y no una imposición, ¿no? Creo que eso es súper importante. Bueno, pues a mí me gustaría hablar también de la diversidad, ¿no? Del cine con causa, justamente. En ambos, tanto en Picoa como en la filosofía de la colectiva Lemou, vemos a mujeres sororas. Justamente hablabais ahora de la parte de la colectividad, ¿no? De visibilizar también y poner sobre la pantalla pues la diversidad, la existencia y resistencia de otras identidades, y especialmente pues, lo que tú decías, Mari, ¿no? De otros rostros, otras vestimentas, otros cánones, ¿no? Otros estereotipos, o sea, salirnos de los estereotipos que marcan, por ejemplo, como bien has dicho, las redes, y también una parte importante de la lengua, ¿no? Mostrar otras lenguas que no son las lenguas normativas, ¿no? En este caso, en Picoa vemos el uso completo del euskera y bueno, en Seres de Niebla, como nos comentabas, Verónica, a pesar de que está producida en español, sí habéis tenido otras producciones en lengua quiché y otras lenguas indígenas de Guatemala. Entonces, en una entrevista retomo, Maggi, que tú dijiste que a través de Picuac probaste y se probó que este tipo de proyectos, este tipo de comedias, este tipo de mensajes se podían hacer en euskera y que se han hecho en euskera, ¿no? Entonces, yo quiero preguntaros si el salirse de la norma en este tipo de producciones
también es una manera de convertir estas iniciativas y de convertiros a las personas que lo hacéis en activistas, en una forma de activismo, y nuevamente pues también ver como las alianzas paralelas, las iniciativas paralelas que surgen a través de estos proyectos, ¿no? O sea, tenemos una serie documental, tenemos una serie de comedia, y qué iniciativas de activismo paralelas surgen y cómo las propias iniciativas se convierten en activismo. ¿Ha ocurrido esto? ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Quieres empezar tú, Verónica? ¿O cómo quieres? Vale. Pues yo lo diría yo no sé, me pide el cuerpo hablar muy humildemente, con lo cual diría que sí que hay cierta diversidad, pero es verdad también que hay muchas cosas que se quedan a un lado, que no puedes abarcarlo todo, y luego que también cada uno es consciente de ciertas vulneraciones o ciertas también identidades. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que se ve el reflejo del euskera, pero bueno, es verdad también que seguramente comparando con muchísimas otras lenguas minorizadas, pues tenemos mucho más apoyo. Antes, Verónica, tú misma comentabas, ¿no?, que aparte de la identidad maya hay otras comunidades que también, ¿no?, que son tal vez más pequeñas y que tal vez corren el riesgo de que sean todavía más vulneradas y menos visibilizadas. En comparación a eso, creo que el euskera, pues bueno, cada vez cuenta con mayor apoyo. También tenemos como apoyo del gobierno vasco, hay becas. Entonces, bueno, es verdad que por un lado sí que es mostrar unas temáticas pues, de empoderamiento femenino o identidades diversas en euskera, pero bueno, es verdad también que tampoco, no sé cómo decirlo, que yo no me siento como abanderada y decir, no me gustaría decir como que he roto con todos los cánones, no sé cómo decirlo, desde la más sincera humildad, ¿no? Y bueno, y me he perdido como en mis propias reflexiones, Verónica. Igual te paso la palabra porque he dicho, bueno, tengo que decir que con mucha humildad tal y cual, pero luego me he perdido en mis propias reflexiones. Bueno, eso, que es intentar cambiar algo las cosas, pero un poquito. O sea, eso, sí. Si lo hemos hecho un poquito y bien, ya está. ¿Y han surgido como iniciativas paralelas a través de PICUAC? Iniciativas paralelas, no sé. Es cierto que, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo que de repente un día en las redes vi: hoy se proyecta PICUAC en cine al aire libre en un pueblo de Álava, en Hernani. Y pensé, jo, qué bien, no sé cómo decirlo, han cogido, se han apoderado de esto, de este material, van a proyectarlo y luego supongo que hablarán de ello, opinarán y tal y cual. Y me pareció que era un buen ejercicio también como de aprendizaje, que antes tú también, Verónica, comentabas, ¿no?, que llevabais las series a distintos pueblos, ¿no?, y que es un poco el objetivo, que llevarlo a otros sitios y que otra gente lo vea. Y a mí eso también me apetecía, es decir, que es un material que pueda cogerlo la gente y opinar y hacer lo propio y demás. Aparte de eso, yo creo que en este momento sí que hay bastante boom de series en euskera con temáticas que puedan ser similares. Creo que los próximos meses vamos a ver más series que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la diversidad de cuerpos, por ejemplo. Creo que, pues sí, tanto cuerpos que, bueno, que parten de unas capacidades o discapacidades varias, o el tema de la transexualidad. Yo creo que todas esas ficciones sí que las vamos a ver porque, bueno, yo tengo gente conocida alrededor que está desarrollando un poco esas cosas. Pero bueno, hasta ahí. Otra vez, desde mi humildad total, no es que hayamos cambiado, no sé, el mundo de cabo a rabo, no sé. Eso es lo que pasa a este lado del Atlántico. Pero bueno, o sea, aunque sea, no es cambiar, como dices, el mundo de cabo a rabo, ¿no? Pero un pequeño granito de arena siempre es puede generar un montón de cambios. Entonces yo creo que también, pues, reconocer ese aporte, ¿no? Verónica, en tu caso, ¿cómo lo habéis vivido desde la colectiva, desde los distintos proyectos que habéis sacado y en Guatemala, en el contexto de Guatemala?
de la parte de activismo y si surgen otras iniciativas a través de los proyectos, justo como comentaba Maggie. Ya, yo creo que, digamos, cuando nosotros empezamos a trabajar en realización, sí pensábamos en que era para, digamos, que iba para festival, digamos, pero como ya siento que tal vez siento que, al menos de mi parte, yo tengo el tema de que yo estudié por una beca, entonces siento que es un privilegio de cierta manera haber estudiado. Entonces tal vez yo tenía como la mentalidad de devolver ciertamente lo que uno hace o lo que uno va a sacar, digamos, por así decirlo, a ciertos lugares, porque, digamos, vamos a grabar a comunidades y tal vez yo creo que es necesario siempre, o sea, no irnos fuimos a grabar y solo están festivales, pero la gente que estuvo en esa producción ni siquiera tiene acceso a eso y ni siquiera puede verse. Entonces yo creo que era más como esa necesidad de poder devolver y también que la gente se reconociera. Yo creo que también parte que yo no tenía, al menos tenía la idea de que entre más los pudiéramos reconocer en pantalla, de ver nuestro rostro, que no es el estereotipado, que no es lo que te vende, digamos, la televisión o el cine de fuera, ¿no? Que también pueden haber rostros de nuestros pueblos, rostros diferentes, digamos mestizos, ladinos, pero que pueden haber rostros diferentes a los estereotipados. Creo que era como la idea también. Y ya ver cuando vimos las primeras reacciones de las muestras, yo creo que más fue eso, como ver las reacciones de que tu trabajo valía la pena, de que tu trabajo, a veces aunque pareciera como egocentrista, pues puede valer la pena las reacciones que tenga la gente, ¿no? En el que hay gente que llora, hay gente que se ríe, hay gente que se reconoce, hay gente que tampoco le interesa, ¿no? Entonces yo creo que es más lo que nos movió, bueno, básicamente el voluntariado de muestras y todo lo hicimos Yanira Saloj y yo. Tuvimos pues mucho recorrido en diferentes comunidades, también hubieron compañeras que nos acompañaron, digamos, del colectivo, pero en la mayoría pues estuvimos nosotras y de verdad que nos movió mucho el ver cómo reaccionaban, más eso, cómo reaccionaban ante lo que estaban viendo. Sin embargo, pues tampoco no es que tengamos muchos discursos, como decía Madi, yo creo que nunca fuimos de que, ay, nosotras llevamos, no, en realidad creo que el trabajo comunitario es muy bonito y creo que no necesitamos, tal vez si una foto, digamos, estuvimos en tal lado, pero más allá de eso, pues, creo que a veces como que no es tan, tal vez es necesario, pero en nuestro caso creo que nunca lo vimos de esa manera como justamente activistas. Yo creo que para ser activista tienes que tener, digamos, un gran peso, no sé, tal vez en tu trabajo, pero también tienes que tener un discurso bien marcado. Yo me he dado cuenta que la mayoría de activistas tienen un discurso como muy... Y pues nosotros no. Entonces, siento que es más el trabajo que hacemos comunitario y casi capital casi no ocupamos mucho. Entonces, o sea, en Ciudad Capital casi no íbamos, entonces más el trabajo fue en el interior del país. Y si por ponerle un nombre, porque nos decían, ponerle un nombre a su trabajo puede ser que son activistas, nos decían. Y eso está bien, está bonito, pero sin embargo no nos vendemos como eso, somos activistas, no, sino que más es un trabajo comunitario, ¿no? Y creo que también no nos hacemos, o sea, no es que nosotros digamos, quiero ir a tu comunidad porque yo siento que tu comunidad, sino que a veces es mutuo, me gustaría ir, quisiera que ustedes vinieran. Entonces, en todo caso, los activistas tal vez somos un poquito nosotras, pero también un gran porcentaje la gente que nos lleva, que nos invita. Entonces, yo creo que es un trabajo más que llamarse activista, es un trabajo más comunitario, pienso, más de colectivo también. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, pues justo yo quería, como para ir cerrando esta primera parte de entrevista y dar pie a las preguntas de las personas que nos están viendo en Facebook Live, quería cerrar un poquito preguntándoos sobre las redes sociales, ¿no? Ambas hablabais que los proyectos en un inicio se conciben para que puedan estar en festivales, en distintos espacios. Maggie, habéis estado moviendo PICUAC también, como decías, a nivel europeo, pero ¿cómo las redes sociales también han jugado un rol importante para la visibilidad de vuestros proyectos, para la visibilidad y acercar los proyectos tal vez a otras audiencias, ¿no? Entonces yo quisiera saber
desde vuestro punto de vista, desde productoras y de dirección audiovisual, ¿cómo veis las redes sociales para poder impulsar estos proyectos y qué estrategias habéis utilizado? Si habéis utilizado en redes sociales diversas estrategias para llegar a distintas personas y distintas audiencias para ampliar la acogida de los proyectos. Pues en Pikuak sí que, bueno, las redes sociales en realidad están también metidas dentro de la ficción, porque pasan varias cosas, ¿no? O sea, digamos que al ser una webserie que intenta reflejar la vida cotidiana de un piso de compañeras de piso aquí y ahora, pues las redes sociales existen en su vida diaria y, por ejemplo, se relacionan a través, ¿no?, de Tinder, buscan relaciones en Tinder, ¿no? O tienen miedo también de las relaciones sociales porque creen que van a estar muy expuestas. Dicho lo cual, eso es dentro de la ficción. Fuera de la ficción, yo desde el principio sí que veía que por la temática y un poco el público, que podía ser un público joven, no es una webserie como para, no sé, para un público muy, muy mayor, tenía que tener un reflejo, ¿no? Y entonces pues sí que fui documentando los ensayos, las grabaciones. Además todo el equipo también bueno, sabía que eso era importante, ¿no? Y muchas veces las actrices, por ejemplo, desde sus redes sociales que contaban con más seguidores, pues le daban un mayor alcance. Y sí que ha sido bastante importante también a la hora de recibir un poco las opiniones de la gente. Hay mucha gente que nos ha escrito: este personaje me recuerda a mi profesora, es que este piso parece nuestro piso de estudiantes, o pues no sé, el tercer capítulo es el que más nos ha gustado. Entonces sí que son, bueno, al final no, son canales que utilizamos en el día a día tanto para contar como para que nos cuenten. Y bueno, luego también es verdad que para mí las redes sociales hoy en día, bueno, solo enseñan la parte bonita de las cosas. Eso también es verdad. Que pues tanto nosotros ponemos como las fotos más bonitas, como yo siempre digo que no ves desgracias en las redes sociales y existen, no ves muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, y ya por finalizar, yo creo que sí que también tienen un poco de... bueno, también puede ser un poco esclavo de las redes sociales. No sé, hay ciertas cosas que yo creo que no sé si es el algoritmo de Google o quién es, pero te salen ciertas cosas, a mí por lo menos en Instagram y demás, que digo, pues no es que sean muy acordes a lo que yo pienso, pero bueno, ahí está el mercado sobrevolando siempre, ¿no? En Instagram y bueno, en Facebook, pero bueno, gracias a las redes sociales también estamos hoy aquí en Facebook, ¿no? Como trasladando, bueno, esta charla súper interesante. Así que nada, una de cal y otra de arena, por así decirlo. Y en vuestro caso, Verónica, ¿qué uso habéis hecho de las redes sociales? ¿Os ha ayudado a llegar a otras personas a las que no llegabais antes? ¿No? ¿Qué reflexiones sobre el uso de redes? Sí, digamos que nosotros al principio cuando iniciamos no mucho le prestamos atención a las redes sociales porque teníamos la idea de siempre trabajar muestras y de hecho nuestros videos no tienen como, o sea, los cortos, incluso los de Seres de Niebla no tienen como tanto movimiento, pero digamos que por ese lado pues no nos preocupamos tanto. Pero en el tema de, digamos, de poder, como decía Madi, poder trabajar en cuestiones como eventos o poder de repente publicar ciertas fotografías del lugar donde estamos, como para, hay gente que nos sigue, digamos. Entonces, como también compartirles lo que estamos haciendo. Ahora todo es digital y entonces ya todo se hace por ahí. Entonces, creo que por ese lado también nos ha servido, incluso pues comunicarnos con ustedes, con otras personas que también nos han buscado por ese medio. Entonces, creo que ha sido más un trabajo como de socialización, de información y bueno, también para conectar, siento yo, con otras personas. Incluso para enlazar muestras, porque a veces nos dicen, vimos que están en tal lado, o sea, ¿cómo es el proceso para que vengan acá? Entonces, nos sirve también como canal de visibilización.
Muy bien, muchísimas gracias, compañeras. Pues vamos a dar paso a las preguntas de las personas que nos están siguiendo en Facebook Live. Tenemos ya unas cuantas preguntas, pero pues quiero animar a las personas que nos están siguiendo a interiorizar estas reflexiones y que nos compartan dudas o preguntas que puedan tener. Verónica, hay una pregunta dirigida a ti y es la siguiente. Las mujeres seguimos siendo transmisoras de la cultura y los conocimientos ancestrales a las siguientes generaciones. ¿Sentís que con vuestro trabajo en la colectiva LEMOU también lo estáis haciendo? ¿Qué aporte le estáis haciendo a la transmisión oral de la cultura guatemalteca? Ya, mira, desde nuestro, yo pienso que sí, pienso que a partir de que, por ejemplo, alguien de una cultura de pueblos originarios tome la cámara, tome un papel para escribir o yo que sé, haga narración sonora, creo que ya es como la visión desde nuestros ancestros. Y, creo que es importante. Al menos a mí, en los ejercicios que he hecho, que mayormente han sido de escritura, bueno, he hecho mucha producción, pero es porque de plano me tocó hacer producción, porque no, o sea, si no haces producción, pues no tienes nada, ¿no? Entonces, pero en la parte de audiovisual, en la parte de guión me gusta mucho porque siento que sana ciertas cosas, pero también hay cosas que no es que las pongas, o sea, no es que las escribas porque soy maya, ¿no? Sino porque ya tienes esa información en tus genes y en tu memoria, ¿no? Entonces creo que es importante para recuperar, ¿no? Tal vez no recuperar, pero sí, incluso a veces hasta uno mismo, ¿no? Entonces creo que es importante siempre que tomen la palabra, que tomen la cámara o digamos la escritura desde nuestros pueblos. Tal vez no tanto con el discurso, sino con la acción, ¿no? Con lo que estemos haciendo, con lo que estemos proponiendo y también no ser tan, algo que yo he visto mucho y que he tratado también como en un futuro hacerlo, o estoy escribiendo algo que no me estereotipe también, porque como decía Madi, en algún punto al final somos mujeres y no quiere decir que, bueno, tú eres una cineasta indígena o que llenes una cuota, porque yo estoy consciente que a mí en algunos espacios aquí en Guatemala me han llamado porque lleno una cuota de pueblos indígenas, pero yo no quiero hacer eso, yo quiero escribir porque soy yo y no tanto por llenar esa cuota de género o esa cuota de pueblos indígenas, sino también porque yo sé que soy capaz. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es muy, muy importante, como tenerlas claras, ¿no? Como que, pues, si al final podemos crear, podemos hacer cosas y podemos ser revolucionarias, podemos ser lo que queramos ser. Y por supuesto que tenemos tal vez no es una carga, sino es una responsabilidad desde nuestros pueblos, pues tal vez si tenemos, si nos estereotipan por ciertas cosas, pues bueno, mi trabajo dice lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que en ese tipo de cosas uno puede aportar desde su cultura y pues en mi caso que estoy trabajando en ello también, o sea, no es que todo es una experimentación también al final. Muchas gracias, Verónica. La siguiente pregunta es para ti, Maggi, y nos preguntan si has sentido que has roto otro techo de cristal al hacer comedia para trabajar el feminismo. Bueno, a ver, yo creo que en otras lenguas sí que hay bastante, ¿no? Y quiero decir que hay un montón de series que hemos visto en los últimos años, sobre todo igual desde el mundo anglosajón. Por lo tanto, no tanto, o sea, no creo que haya roto tanto. Y lo que sí que estoy viendo últimamente y me gusta mucho es que hay un programa en ETV también que se llama Barri Libre A, que es de sketches y demás. Y creo que sí que están intentando, bueno, no sé, incorporar otras voces, incorporar otras perspectivas. Es mi sensación, hace poco estaba haciendo zapping y dije, pues mira, sí que se oyen otros discursos distintos. Bueno, yo creo que vamos en ese camino. Creo que a la vez es una cosa global, ¿no? Que te viene de fuera y porque al final todas estamos, venga, no sé, leer, ver series o escuchar incluso podcasts. Hay gente que escucha podcasts que se están haciendo en otros puntos del planeta, ¿no? Y al final eso te va permeando y luego tú, pues como decía antes Verónica, intentas devolver algo a tu comunidad, intentas, bueno, pues también sacar algo y devolver algo con lo que tú estás de acuerdo, claro.
Muy bien. Y justamente hablando de la parte de financiamiento que hemos hablado, ¿no? De la importancia de ese tipo de proyectos, pero la barrera de siempre, ¿no? Hay una pregunta que nos hacen si hay diferencias entre hombres y mujeres. En vuestra experiencia, ¿habéis visto que proyectos liderados por hombres o liderados por mujeres presentándose pues, a distintas convocatorias o incluso desde lo que nos comentaba Verónica, ¿no? La parte de los fondos de cultura, ¿hay diferencia al obtener financiamiento dependiendo de quién lidera esos proyectos? Bueno, en mi caso, yo siento que tal vez yo siento que tiene que ver mucho. Por ejemplo, cuando yo estudié, había más hombres que mujeres. Entonces, por lo tanto, quienes ponen más proyectos, digamos, pienso que son más hombres por cuestiones de que, digamos, la profesión o el oficio, pues es más, o sea, hay mucho más, bueno, ahorita creo que va cambiando, pero es igual el menor número las mujeres. Siento que por eso también afecta, digamos, quienes reciben, ¿no? Porque hay más propuestas de hombres y de repente que vaya una mujer a veces es por cuota de género y también a veces no es tan bueno eso, pero a veces, como dijera una productora que fue mi maestra, mientras no existan como todos esos derechos que tenemos, pues una cuota de género estaría muy bien, ¿verdad? Porque imagínate que no haya ni siquiera cuota de género, está súper mal también. Pero en cuanto a, siento que no, aquí Guate como no hay fondos, no podría decir, no podría decir si afecta o no. Pero... Pues no, yo creo que no hay. Mi sensación es que no afecta mucho. Esa es mi sensación. No sé cómo decirlo. Yo creo que en este momento, o sea, importan más otras cosas, otras cuestiones que ser hombre o mujer. Me da la sensación, ¿eh? Es más como que quien quiera apostar por producir, no sé, una ficción en una lengua así, quiera destinar X dinero y diga, pues yo no quiero destinar más dinero, o sea, o solo hay esta financiación o se hace con este dinero o no se hace. Pero eso no tiene nada, o sea, no tiene nada o no tiene mucho que ver con quién recibe el dinero, ¿no? Con el género. Igual también tiene que ver como con lo que antes decía Verónica, que al final la cultura siempre va a lo último y bueno, sí que tiene sentido, ¿no? Que al final pues lo más importante sea el comer o la salud o la educación, pero bueno, yo creo que al fin también la cultura debe tener su espacio y también es salud mental, que Verónica tú decías antes, ¿no? También que es importante, ¿no? Que, no sé, también te construyes con eso, no solo te da de comer la comida, ¿no? Sino que también somos sueños, ¿no? Y en esa medida, y somos, no sé, supongo que el arte tiene que ver como con dejar algo trascendente en este mundo a las siguientes generaciones, y eso no es comida, hay que dejar una tierra, es cierto, pero bueno, también tienes que dejar otro legado, ¿no? Que tiene que ver, pues eso, con el patrimonio, no sé, oral, visual, escultórico, la lengua, y me he vuelto a ir por las ramas. No, pero pues ramas que son muy, muy importantes y que a mí también me ayudan también como a dirigir justamente la siguiente pregunta, que es un poco lo que hablabais, ¿no? De las dificultades económicas, y justo también yo quiero hacer como referencia un poco a la pandemia en la que estamos viviendo. Tú dices, nos cuentas, Verónica, que no hay fondo de cultura en Guatemala, que no se impulsan este tipo de proyectos, y en cambio vemos con tu proyecto Madi que justamente esto nace de una beca, de que sí se está impulsando, que también hay oportunidades en gobierno vasco, etcétera. Entonces yo quisiera hacer una reflexión a pues cómo vivís la situación también ahora por la pandemia, y concretamente a ti, Madi, Maggi, nos has dicho que estás teniendo dificultades de producir una segunda temporada. ¿Tiene que ver por la parte también de financiamiento o también tiene que ver por COVID, otras circunstancias? Lo cual, pues te hago la pregunta directamente a ti, pero también quisiera saber cómo estáis viviendo la producción
ahora en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces, si quieres... A ver, yo me siento como, o sea, tanto cuando he realizado Pikuak y ahora en esta segunda fase, digamos, también me siento muy privilegiada, ¿eh? O sea, digo, yo hablo desde el privilegio y soy consciente de que estoy en una posición de privilegio en todo momento y que al final hay ayudas específicas, hay ayudas generales, o sea, hay cosas de las cuales se puede partir para levantar una ficción, pero también es verdad, pues bueno, que nunca son suficientes, sobre todo si se trata de un trabajo profesional, es decir, si lo consideramos no tanto como una cosa voluntaria, sino un trabajo profesional que debe ser remunerado como tal, ¿no? Entonces, ahora para hacer la segunda temporada hicimos un presupuesto con pues, foquistas, cámaras, ayudantes de producción, etcétera, etcétera. Tampoco era tanta gente, pero en realidad de repente el presupuesto se nos fue a bastantes ceros y que por otro lado todo el mundo que consultas cuando hablas con productoras y demás te dicen que es una cosa normal, son unos números normales. Pero bueno, luego eso tiene que casar con los presupuestos que manejan pues, las corporaciones que te tienen que dejar el dinero para hacerlo. Y bueno, eso, no sé, yo creo que ahí está la dificultad, digamos, económica. Y la dificultad de la COVID, de la pandemia, para mí personalmente es realizar algo que siga siendo coherente, ¿no? Porque yo creo que esta pandemia también nos ha hecho ver las cosas un poco distintas, ¿no? Y nos ha hecho tal vez priorizar ciertas cosas y demás. Con lo cual, una de mis preocupaciones como desde la creación es no hacer algo frívolo y no hacer algo que digas, pero esto no, ¿sabes? Porque puede ser como, o sea, no por locura ni nada, sino porque no encaje mucho como con el sentir, con el tono vital que estamos viviendo todos. Y eso tampoco, no es baladí, no sé cómo decirlo. Para mí también sería importante encontrar el tono, encontrar la idea y todo eso. Y bueno, ahí estamos. No sé. Y Verónica, vosotras brevemente, ¿cómo estáis viviendo, justo cómo habéis hecho la producción de los 2 episodios de Seres de Niebla así con COVID? Muy brevemente, porque tengo también otra pregunta importante para vosotras. Bueno, como teníamos, digamos, un poquito el fondo, pues solo retrasamos el rodaje por el tema de COVID y lo hicimos en esta semana y nada más. Pero, ok, perfecto. Mira, nos preguntan también, hablando de la parte del activismo, de lo que hablamos de las iniciativas que pueden surgir a través de estos proyectos, nos preguntan como espectadores y espectadoras, como personas que van a consumir estas creaciones, estos proyectos, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendáis que podamos hacer para visibilizar? Pues en nuestro caso, pues digamos, ayudar a difundir nuestro material. Sabemos que a veces en nuestro país es un poquito complicado, pero considero que a veces las situaciones, si se comparte el material, el trabajo que hacemos, creo que también de ahí nos pueden apoyar, ¿no? Pues también difundir al máximo y yo creo que también a mí me gustaría, bueno, o sea, estoy segura de que vamos a ver muchísimo material más y también es como interesante ver a otra gente haciendo cosas similares, ¿no? Eso también creo que te ayuda a seguir y da un poco de músculo, o sea, sí, no sé, yo creo que me apetece ver otras ficciones de otra gente, saber que hay otras mujeres haciendo cosas similares o cosas que les preocupan a ellas y así que nada, yo sí que animaría a la gente a que hiciera más, no sé, dentro de las posibilidades que tenemos cada una, pero sí, que tenemos que escribir, tenemos que hacer cosas, producir y eso. Muy bien, es que ricasco. Verónica, hay una pregunta dirigida a ti que nos dice, imaginamos que ofrecen a muchas mujeres su primera oportunidad de acceder a espacios de cine o de consumir estos productos audiovisuales. ¿Cómo habéis vivido estas primeras experiencias
¿Y hay algún comentario que les hayan hecho en alguna comunidad que lo recuerden con especial cariño? Sí, bueno, hemos ido pues a muchos lugares, muchos lugares, muchas comunidades. Pues sí, irónicamente, un comentario a mí me ha gustado un montón, la verdad, pero hay un comentario que fuimos justamente a Jalapa, en San Carlos Alzatate, y en una muestra un señor se paró y dijo, él es cristiano. Y imagino que era cristiano. Entonces empezó a hablar, hizo su reflexión, como invitando a los demás hombres a que observaran el material y que eso es lo que no deberían de hacer ellos como papás, viendo un material de Catwag, de un cortometraje de nosotras. Entonces, qué casual, bueno, lo dirige Teresa Jiménez. Entonces, fue muy bonito verlo porque digamos que sí, las mujeres también pues han opinado, pero de repente escuchar digamos, de un hombre que digamos que en esa comunidad pues hay como mucho machismo, se puede decir, no sé si es la palabra, o hay como mucho, tal vez, mucha presencia masculina en cuestiones de los cocodes y todo esto. Entonces, y de repente ver la reflexión de él fue bien interesante, porque quiere decir que el mensaje llega, que el mensaje que él dentro de sus ideales o sus ideas puede discernir y puede decir lo que piensa con base al material. También anécdotas tristes también, porque hay cortos donde, pues donde de repente sí hay situaciones en donde, digamos, los personajes tienen un tipo de vulnerabilidad y sí hubo un caso donde alguien lloró mucho y fue así como muy, también nos llamó a nosotros la atención y en el sentido de que tenemos que prestar importancia a ese tipo de reacciones porque nosotras no tenemos el conocimiento para contener esas emociones. Entonces de ahí nace como también la idea de que siempre esté alguien de la comunidad. Normalmente nos llaman de la Oficina de la Mujer, colectivo de mujeres, la Costas Cocodes. Entonces siempre hay un acompañante digamos, del tipo social o psicológico, porque a veces hay personas que al ver este tipo de materiales les recuerda su juventud, les recuerda algún pasaje que tal vez no es tan positivo. Y también hay quienes que digamos, ven la parte positiva también. Entonces han habido muchos comentarios, muchas cosas bonitas, interesantes, también se ríen incluso de reconocerse. Hay quienes que ya tienen como son más empoderados. Yo no hubiera hecho eso. Entonces, eso es como cosas que digamos, se identifican con los personajes y está bien. O sea, yo creo que todas las reacciones han sido bien positivas. Y pues no hemos tenido ninguna negativa. Yo creo que una tuvimos, pero fue de una compañera de una organización que habló acerca del tema, pero de ahí, digamos que más ha sido muy buena recepción en las comunidades, en los lugares, también hemos estado en la ciudad, entonces, en varios lugares, o sea, han sido positivas las reacciones. Qué bueno, Verónica, muchísimas gracias. Maggie, nos preguntan en el caso de Pikuak sobre la conexión entre las actrices, si las conocías de antes, cómo se dio el trabajo, sobre todo porque se nota mucho en la serie la conexión entre ellas, cómo fue a la hora de las grabaciones, etcétera. Pues yo sí que conocía a una de ellas, Miren Nogales, es la que tiene el papel como de hipster más pija o así. A ella la conocía porque la había entrevistado una vez desde mi faceta como periodista. Y bueno, y yo tenía bastante claro desde el principio que la quería ella, que ella tenía que estar. Y bueno, y luego estuve buscando, me costó bastante encontrar a la actriz que habla en vizcaitarra, a Ainhoa Arteche, porque bueno, yo tenía claro que también quería una ficción en la cual se hablara como se habla en la calle y como se habla en los pisos, que no fuera una cosa hecha con un lenguaje artificial, ¿no? Entonces, bueno, Miren conocía a Ainhoa y de esa manera ella, digamos que la trajo a un casting que organizamos. Y la tercera pata, Maya Ruiz de Galarreta, la conocí a través de un colectivo también que, bueno, de unas
de un centro que hace cursos de audiovisuales que se llama La Rochene, que está aquí en Donostia. Y bueno, acudí a ellos pues un poco diciéndoles, jo, estoy buscando gente para hacer esta ficción, a ver si me podéis echar una mano y demás. Y ellos me propusieron a Maya y nada, y trabajamos a partir de castings. Yo hice castings con bastante gente. O sea, convoqué castings abiertos y bueno, y dije un poco que quería sobre todo mujeres de una cierta franja de edad, jóvenes, y se presentó bastante gente y bueno, y a partir de esa gente trabajamos. De hecho, en el tercer capítulo hay otros 5 o 6 personajes y algunos de ellos salieron también de estos castings, de ese trabajo que hicimos. Y nada, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Fue muy divertido y hay un montón de material que quedó ahí descartado, pero hay gente muy divertida que se imagina situaciones muy rocambolescas y así. Y bueno, y eso. O sea que fácilmente fue como en el último capítulo que vimos en la serie, un super casting que da la vuelta a la esquina y un casting de que con el twerking, con el trap, de todo. Casi Bueno, un poco una similitud. no, sí, no. Por ejemplo, toda esa temática cultural urbana del trap y demás, le pedí a la actriz, yo había elegido ya a esa actriz y le dije, mira, inspírate en estos personajes, mira a la Bad Gyal, o Bad Gyal, no sé cómo se dice, pero mira a la Bad Gyal y inspírate un poco de este mundo trap. Pero sí que hubo otros personajes que al final quedaron fuera por diversas circunstancias, pero sí que eran interesantes. Había en un casting alguien hizo como personaje de una persona transexual y sí que me resultó como, dije, mira, aquí la gente tiene la mente muy abierta y muy despierta, ¿no? Y eso está guay. La gente a mí me ha aportado muchísimo. O sea, yo sí que he aprendido mucho con esto. Y luego, aparte, decimos ahora que las chicas Picuat, el grupo tanto técnico como las actrices, somos un poco como una pequeña cuadrilla. Sí que nos ha quedado eso. La amistad es lo que te queda, ¿no? De estos proyectos también. Sí. Y justo también nace como lo que tú decías y lo que nos comentaba ayer Rebeca, ¿no? De las colaboraciones, no por el género, sino con personas con las que tienes afinidad y con las que compartes visión de proyecto y al final queda la amistad de una misma visión, de un trabajo sororo, etcétera, ¿no? Qué bueno. Y bueno, brevemente tenemos unas cuantas más. Maggie, te preguntan, bueno, yo te quería preguntar sobre, dices que la serie ha estado viajando por distintos países de Europa y nos están preguntando cómo podríamos hacer o si se podría hacer llegar esta serie a países de Centroamérica como puede ser Guatemala o Honduras. Pues sí, a ver, y esto parte de como de mi desconocimiento del mundillo, digamos, pero en realidad tenemos la serie subtitulada en castellano, con lo cual sí que de esa manera yo creo que hoy en día sí que podría ir a otros sitios, porque pues hemos participado en un festival de Italia, en otro que se ha celebrado online y que partía de Londres, ahora vamos a estar en Galicia. Así que sí, yo si queréis, cuando acabemos esta charla os paso los links en castellano y así también puede viajar a otros sitios. Y nada, súper encantada. Muy bien, pues ahí queda. De todos modos, pues no sé si la liga, los links donde está en ITV tiene los subtítulos en castellano. Si no, no, ¿verdad? No es en ITV, los tenemos encerrado en privado nosotros, porque al final cuando hablamos con ellos, tan solo les interesó en euskera y no está puesto en castellano ahí. Pero bueno, yo los tengo y os los paso, sin ningún problema. Muy bien. Muy bien, pues queda apuntado. Y finalmente, Verónica, nos preguntan para ti, ¿cómo elegís los temas de trabajo? Si parten de vosotras como colectivo, son apuestas individuales dentro de una de las compañeras del colectivo al cual como pues todas echamos ganas, o si son peticiones externas donde veis una oportunidad. Yo creo que al principio eran como individuales, digamos que estábamos bueno, nos toca hacer este tema, pero no porque como que nos impusieran un tema, sino es lo que queríamos hablar independiente, digamos, individual.
Recientemente ha sido más colectivo, como se plantea un proyecto, por ejemplo, como Seres de Niebla, cada quien propone como una candidata o alguien que pueda hacer un Ser de Niebla. También hay proyectos que se desarrollan, digamos, de dos compañeras y se plantea colectivamente, o hay proyectos que nace de una persona, o sea, no hay como una forma, digamos, sino puede ser variada. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Ya damos por cerrada la parte de preguntas del público. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han lanzado sus preguntas desde Facebook Live y a vosotras por todas las respuestas tan interesantes. Vamos a ir cerrando la sesión y me gustaría pediros que nos pudierais como lanzar una reflexión y mensaje final cada una, sobre todo también como pensando en qué mensaje le daríais a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas mujeres cineastas que quieren incurrir en este mundo. Verónica. Bueno, no, muchas gracias a Lagunar Entre Amigos. Creo que ha sido una plática muy bonita. Gracias por la apertura. Gracias también a Maggie. Qué bonita la serie, no la he visto, pero todo está interesante. Y bueno, pues gusto de conocerlas también. Y a todos los que están trabajando detrás de la plataforma. Nosotros también hemos trabajado esto y sabemos que lo complicado, la logística que lleva todo esto. Muchas gracias por el espacio y pues incentivarlos a que sigan trabajando digamos, con el tema del arte. Y nada, yo creo que para nosotros, independientemente de las artes o las cosas que se quieran hacer, ya sea en el cine, en la televisión o en cualquier área del arte, pues yo creo que lo más importante es lo que uno desea desde su corazón, ¿no? De lo que uno quiere hacer y lo que si te hace sentir bien, pues hay que hacerlo. Cuando uno quiere hacer las cosas a veces no importa tanto o meterte esa idea de que porque soy mujer no puedo, porque soy mujer me va a costar, pues sabemos que nos va a costar, pero igual hay que tener como esa fe y decir, o ese sentimiento de que sí lo voy a poder hacer. Y nada más que tal vez nos toca caminar un poco más, pero pues yo creo que se puede. Y nada, muchos éxitos siempre. Y buscar lo que a uno le hace feliz, porque a veces por andar en otros lados, pues al final no estás feliz, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Verónica. Maggie, tu mensaje final y reflexión. Pues gracias, gracias a vosotros por organizar. Verónica, ha sido súper interesante, me lo he pasado súper bien. Y no sé, igual mi última reflexión, un poco eso también, ¿no? Como ver un poco qué nos hace feliz, qué nos hace reír, qué deseamos hacer realmente. Y luego sí tener siempre también fe, yo creo, en que lo personal es político, ¿no? Se suele decir muchísimo desde el feminismo. Yo muchas veces he sentido como que yo tenía una idea o yo tenía, no sé, una preocupación o pensaba algo que en realidad es que lo pensábamos un montón de gente, ¿no? Y muchas veces yo creo que al final sentimos cosas en soledad, pero una vez que las dices en voz alta es que las siente un montón de gente. Y eso es lo que a mí me ha enseñado también hacer PICUAD, ¿no? Con lo cual yo animaría a quien nos esté escuchando y muy particularmente igual a las mujeres también, a que intenten hacer eso que ellos creen desde el corazón, pues que tiene sentido hacer, ¿no? Y que ese es el camino, al fin y al cabo, y que no se entretengan en otras cosas o que se entretengan lo menos posible y que sigan haciendo eso que tiene sentido para ellos. Y nada, muchas gracias. Es que ricasco. Es que ricasco, Suei. Muchísimas gracias, Maggie y Verónica. Para mí también ha sido pues, un placer hablar con vosotras, conoceros más, conocer vuestra perspectiva, los proyectos, y ha sido una conversación súper enriquecedora y nos quedamos con esa reflexión, ¿no? De animar a las personas a querer contar las historias que tienen en la cabeza, pero que pensamos que porque no son la narrativa establecida no van a jalar, que dicen aquí en México, que no van a atrapar a nuevas audiencias, y la importancia de visibilizar a nuevas narrativas, nuevas historias, nuevos rostros, nuevas lenguas,
y hacerlo siempre también desde nuestro cuerpo, desde sanarnos, ¿no? No reproduciendo otro tipo de modelos o de producción que son muy dañinos. Yo quiero agradeceros, ha sido un placer compartir este espacio con vosotras, también agradecer a las personas que nos están siguiendo en Facebook Live por seguir con nosotras el segundo día de las jornadas Empoderarte, y obviamente también a Entre Amigos Lagun Artean por gestionar y por convocarnos hoy también aquí a estas jornadas tan chulas y estas conversaciones tan interesantes que dejan reflexiones también del trabajo colectivo y de qué podemos seguir haciendo, ¿no? Quiero invitarlas también a la sesión de mañana, la sesión número 3, titulada Midiendo, rimando y cantando feminismo desde lo local. Nos van a estar acompañando la cantante guatemalteca Sara Curruchitz y la bercholari Eli Pagola Pesetzea. Tendremos conversaciones muy interesantes sobre cómo desde la tradición musical local, desde Guatemala y de Euskal Herria, también trabajamos por los derechos de las mujeres y por impulsar el movimiento feminista, y qué estrategias colectivas, ¿no? también pueden surgir. Entonces, les invito a seguirnos mañana también, mismo horario, a la 1 horario de Guatemala y a las 8 de la tarde horario de Euskal Herria. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos mañana y ha sido todo un placer. Gracias. Eskerrik asko, agur.